noches, sean bienvenidos a la videoconferencia internacional Geopolítica y Multipolaridad hacia la construcción de un polo civilizatorio latinoamericano, la cual forma parte de las actividades académicas que desarrolla el Instituto. Esta noche se cuenta con la participación de la directora general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, la magíster Clarisa González de Gálvez. Se encuentran participando en la misma servidores públicos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación. También profesionales del Consejo Académico Internacional, docentes del INEES, estudiantes de la Maestría en Seguridad de la Nación y de los diferentes programas académicos que desarrolla el Instituto, invitados internacionales y público en general. A continuación, daré lectura al resumen de vida del conferenciante Magíster Mauricio Ramírez Núñez, quien expondrá el tema Geopolítica y Multipolaridad hacia la construcción de un polo civilizatorio latinoamericano. Es licenciado en Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad Internacional de las Américas, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene estudios en el área de Filosofía y Pensamiento Crítico Contemporáneo, acreditado como promotor oficial de los ODS por el Honorable Senado de la Providencia de Buenos Aires, Argentina. Académico, investigador, columnista de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales, experto en temas de geopolítica, diplomacia, relaciones internacionales y gestión pública. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Americana de Costa Rica, así como en la Universidad Internacional de las Américas. Ha formado liderazgos jóvenes para la acción política desde el modelo de educación popular por todo el territorio costarricense y creando estructuras territoriales de trabajo para la organización política. Fue secretario ejecutivo del proyecto Vía Costarricense de la Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible. Ha sido director ejecutivo y asesor político de la Asociación de Transportistas Turísticos de Costa Rica. Ha realizado trabajos de investigación sobre gestión pública en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Estuvo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica como investigador de despacho de una diputada de la República. Ha participado en la política costarricense desde el año 2011, fundador de la Agrupación Político-Académica de Jóvenes Raíces y participantes de programas de entrevistas y análisis de la realidad internacional. Quienes deseen hacer sus preguntas o agregar algo al tema, pueden hacerlo por el medio del chat en la página de YouTube y al finalizar la exposición serán leídas al conferenciante. Magíster Mauricio, buenas noches. Lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias, estimada Rubí. Muy buenas noches, estimada Magíster Clarisa. Qué gusto saludarle nuevamente. Muy feliz de acompañar al Instituto de Estudios Estratégicos un día más con un conversatorio tan bonito sobre esto de geopolítica. Y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ojalá que el ratito que compartamos hoy sea de gran provecho y de interés. Que ojalá también salgan muchas preguntas al respecto, porque estoy seguro que va a provocar muchas dudas y muchas inquietudes. Es un tema que he venido trabajando en los últimos meses con base en algunos textos y en base a la realidad también que estamos viviendo del sistema internacional y este tema de la pandemia. Así que, bueno, voy a compartirles pantalla de inmediato para iniciar. Nada más regálenme un segundito. Creo que ya se está compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si se ve? ¿Sí? Sí se ve, me imagino que sí. Sí, magíster. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos iniciando porque el tiempo apremia
y después se nos va muy rápido y no nos da tiempo de acabar con todo lo que queremos conversar. Geopolítica y multipolaridad hacia la construcción de un polo civilizatorio latinoamericano. Quiero empezar esta noche haciendo una reflexión algo filosófica profunda sobre la realidad que estamos viviendo. Y para ello traje la frase de un político de mi país, Costa Rica, que fue un gran líder político, que se llamaba don José Figueres Ferrer, más conocido como don Pepe. Y la frase es esta: en la América Latina de hoy no ha terminado la lucha por la idea central de ayer, la libertad. Y simultáneamente se pelea por una nueva idea, el bienestar social. Y es que la traje a colación para iniciar esta reflexión, ya que lo que nos está haciendo pasar el coronavirus a nivel mundial y desde luego a nivel latinoamericano es delicado. Es delicado porque estamos perdiendo empleos, nuestra economía está decreciendo. En algunos países como el mío, en el caso de Costa Rica, estamos con crisis fiscales y económicas muy fuertes, ¿verdad? Desde luego, si se pierden empleos, también disminuye el ingreso fiscal de los estados y una serie de problemáticas que van encadenadas una con otra que nos generan ese cierto malestar espiritual de ver que tenemos hermanos y hermanas que están sufriendo, que están pasando momentos muy difíciles y que las cosas requieren ahora sí de esfuerzo, de trabajo en equipo y de liderazgos claros, liderazgos con una visión estratégica. Y esa visión tiene que ser una visión amplia, sistémica, regional, civilizatoria. Y ahí es donde tenemos que entrarle. Creo que en los momentos de crisis también tenemos grandes oportunidades para pensar el mañana, para pensar el futuro y construir con bases sólidas esa visión de país que tenemos, esa visión de América Central que tenemos y por supuesto la visión de América Latina que tenemos y que deseamos. Y ese es el momento de la historia en el que estamos. Así que quería iniciar con esto: la lucha por la libertad, la lucha por la paz y la lucha por el bienestar social de todas las personas, que nadie se nos quede atrás. Ya vamos a ir viendo en detalle esto que estoy planteando. Sigamos. Quiero hacer un breve repaso muy rápido sobre lo que conversamos en la conferencia anterior cuando hablábamos sobre la geopolítica en tiempos de pandemia. Así que me traje por acá esta diapositiva para recordar algo así como una clase, lo que hicimos la clase anterior. Entonces, ¿qué vimos la clase anterior sobre la geopolítica mundial? Bueno, vimos un mundo en transición con nuevas tendencias en la política internacional. Conversamos que las categorías clásicas o que consideramos viejitas para comprender el mundo ya no nos son suficientes, ya no nos alcanzan. Tenemos que diseñar o estudiar desde otras perspectivas, de una manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, los problemas de la realidad global, porque solamente desde una rama no nos es suficiente. Número 2, la geopolítica del siglo XXI es pragmatismo y no ideología. Eso lo dejamos claro con esta frase del geopolítico norteamericano Michael Clear, que a mí me ha parecido muy valiosa y por eso la vuelvo a traer, porque tiene que quedarnos claro. Atrás quedan los días donde la guerra se libre por ideologías. En su lugar hay una batalla de intereses económicos con recursos naturales de la tierra como trofeo último. ¿Qué quiere decir? Lo conversamos la vez pasada: dependencia estratégica hacia territorios y hacia espacios donde hay recursos considerados estratégicos de los cuales todos dependemos, pero no todos tenemos dentro de nuestros territorios soberanos. Y en tercer lugar, estas son las características más importantes que hemos destacado desde la charla anterior: recursos estratégicos, negocios y nuevos mercados, que es lo que se está trabajando y expandiendo en el sistema internacional, y seguridad, así como influencia política. Entonces, este es como el gran marco sistémico de lo que está pasando en las relaciones internacionales hoy, incluso en épocas de pandemia, que esto no ha dejado de impactar o no ha dejado de ser clave en el eje central de la situación.
Así que, bueno, avancemos. Vean qué detalle más interesante. La presión geopolítica de la pandemia sobre los recursos estratégicos. Y este mapita lo tomé de la CEPAL porque acaban de publicar un documento muy interesante y muy bien fundamentado sobre el rol de los recursos naturales en la pandemia del COVID-19 en América Latina. Y vean qué interesante, esto tiene implicaciones geopolíticas y son presiones geopolíticas. Por eso yo lo puse así, porque yo lo veo como presiones geopolíticas. Si lo pensamos desde temas de seguridad nacional, ¿verdad? De seguridad estratégica, son presiones hacia los recursos. Agua, biodiversidad, agricultura, minerales, combustibles, electricidad. Todo esto es clave. Hay una dependencia estratégica hacia esto. ¿Qué sucede con el coronavirus ahorita? Bueno, acceso a agua potable para el lavado de manos y contener contagios. Eso es básico. Estamos contando en nuestros países, en América Latina y en América Central, con el acceso universal e irrestricto a este tipo de servicios. Eso es una pregunta estratégica. Biodiversidad. Bueno, hay que proteger ecosistemas para disminuir el riesgo de futuros zoonosis. Agricultura provee alimentos para mantener la seguridad alimentaria de la población. Ya vimos que en la pandemia las cadenas globales de valor se fueron rompiendo, la globalización se fragmentó, incluso hay muchos teóricos que hablan de desglobalización y eso pues ha vuelto a traer al tema central de la seguridad de los estados la famosa seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Minerales para producir insumos hospitalarios, combustibles, etc. Esto es parte de esas presiones geopolíticas que la pandemia no ha dejado en ningún momento de hacer, o sea, sobre lo que estamos conversando, ¿verdad? Y no se contradice con la filmina anterior que estamos viendo de cuál es el contexto. Entonces, continuemos. Ahora sí, veamos algunas variables de carácter estratégicas sobre esta coyuntura y este mundo que está en esa transición compleja. Es una transición compleja y ya vamos a ver desde la perspectiva que yo quiero plantear para que la entendamos. Pero bueno, en esa transición histórica del sistema internacional en el que estamos, tenemos por un lado el ascenso de China y el desarrollo de alianzas contrahegemónicas, especialmente en Euroasia. Aquí me refiero alianzas contrahegemónicas respecto a Occidente, ¿verdad? La vez pasada habíamos comentado cómo este siglo dejaba de ser de Occidente y pasa a ser de Asia, de Oriente. Entonces pasamos de 500 años de control occidental sobre el sistema, ahora un siglo XXI donde tiene más tintes de Oriente, de Asia, de que se dirigen hacia ese espacio geoestratégico y geopolítico, esas nuevas hegemonías. En segundo lugar, tenemos cambios en las estructuras productivas y sociales. Desde la filosofía y el pensamiento crítico se habla de feudalismo digital. Incluso lo hemos comentado con varios profesores del ICAP en Costa Rica, y cómo ha ido dándose este nuevo proceso y cómo ha venido cambiando el mundo del trabajo, cómo son las características de las nuevas redes o empresas digitales y cómo esto ha ido modificando la estructura social y productiva en los países. También tenemos lo que acabo de mencionar, pandemia, desglobalización o regionalización, porque lo que estamos viendo frente a la ruptura de las cadenas de valor globales es una tendencia a integrarse en lo local, a integrarse en lo regional para crear cadenas de valor regionales, locales, lo que muchos expertos en otras partes, como por ejemplo en Europa, han empezado a hablar de esa desglobalización. El mundo no va a volver a ser lo mismo que era, porque también tenemos que ser claros, ya tocamos los límites, ¿verdad? Ya hemos empezado a superar los límites planetarios y esto es muy peligroso porque trasciende cualquier otro riesgo, porque nos lleva a un riesgo de carácter ontológico, existencial. Entonces ya pareciera que no hay a dónde expandirse en ese sentido, porque los recursos son limitados, y bueno, tenemos que ver cómo resolvemos eso. Parte de esas consecuencias es la degradación climática, que es la otra gran variable estratégica que tenemos. Estamos en una época de una década
trascendental para la existencia de la humanidad. El 2020-2030 será una época con grandes retos que tenemos que enfrentar, con grandes tensiones geopolíticas. Ojalá pudiésemos bajarle la temperatura a la geopolítica para darle más presencia al trabajo por el cambio climático, al trabajo por las energías renovables y para cambiar las matrices energéticas de nuestros países. La degradación climática está ahí. Hoy estaba viendo que salió una noticia que el derretimiento de los polos, especialmente el polo norte, sigue a gran velocidad. Eso también tiene implicaciones en la seguridad de nuestros países. Eso también tiene implicaciones en cómo se va a organizar el espacio y las nuevas regiones en el planeta. Seguimos. Desigualdad persistente y nuevas amenazas a la seguridad global regional. Porque no se puede pensar lo local sin lo global, ni lo global sin lo local y lo regional. Así como nuevos conflictos. Estamos viendo que la situación geopolítica realmente es tensa a nivel militar, ¿verdad? Podemos ver todo lo que está pasando por el lado del Mediterráneo, en el Cáucaso Sur, el conflicto Nagorno-Karabaj. Las fronteras en Rusia están muy tensas, se están dando también situaciones tensas en China, entre China y Taiwán, entre China y Estados Unidos. En Ucrania otra vez hay situaciones complejas. Turquía está jugando un rol diferente dentro de la política internacional bajo la doctrina de la profundidad estratégica y eso tiene implicaciones de carácter geopolíticos, como por ejemplo los conflictos que tiene ahorita en el Mediterráneo con Grecia por unos espacios donde hay gas natural. Y así estamos viendo el resurgir de conflictos en diferentes partes del mundo, pero que todos tienen algún tipo de relación. Yo no puedo entender el mundo de hoy de forma fragmentada. Aquí tenemos que hacer uso del pensamiento complejo y el pensamiento complejo nos implica interpretar todos los factores como parte de un único tablero, de un único sistema. Y por último, de estas variables estratégicas, la hipótesis de un mundo multipolar, pero en el que los Estados Unidos y el polo angloamericano siguen siendo dominantes, ¿verdad? Por lo que se habla, algunos teóricos argentinos plantean el hecho de una hegemonía condicionada y un multipolarismo relativo. Ya lo vamos a entender a continuación. Ahora sí, y esta es la parte donde me puse a pensar y me puse un poquito creativo. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo relacionar o explicar esto desde otras teorías o otras posturas o otras ramas del conocimiento, ¿verdad? Así que, ¿cómo entender este mundo que cambia? ¿Qué herramientas puedo utilizar para entenderlo desde puntos de vista amplios y distintos a los tradicionales? Eso es algo característico de la era digital y en el mundo en el que estamos avanzando, el design thinking, el pensamiento disruptivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa evolución del conocimiento tiene que llevarnos a nosotros en las ciencias sociales a aplicar también esas técnicas de salirse del saco, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y atrevernos a mirar más allá, a pensar cosas que tal vez no nos suenen tradicionales dentro de las categorías que estamos acostumbrados en las ciencias sociales, pero que nos ayuda muchísimo a explicar en detalle lo que está sucediendo en el mundo. Y ahí traigo este tema. Aquí está uno de los puntos medulares de la noche de hoy. La era de la información. Y esta es la evolución de la era de la información. Observen. Vean qué interesante. La era digital, la era de la información que nació ya hace mucho tiempo, pero bueno, sigue evolucionando, ¿verdad? Como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, todo está en constante cambio, en constante movimiento. La era de la información también nace, crece y evoluciona, no se acaba, ¿verdad? Se transforma, como aquel principio de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí sucede lo mismo, inició de una manera centralizada, ¿verdad? Pensemos en la Internet. Inició como un experimento, incluso de carácter militar. Se empezó a trabajar, se empezaron a desarrollar sistemas, se empezaron a desarrollar algoritmos, se empezaron a desarrollar todo lo que implica esto alrededor del Internet y se exporta. ¿Ok? Lo pasamos a otros espacios.
de la vida, no solamente económicos o políticos, sino también sociales, culturales y demás. Pero inicia de una manera centralizada, ¿verdad? Y de ese centro se empiezan a distribuir otros espacios, otros nódulos, pero siempre muy centralizado. Esto ha ido avanzando, ¿verdad? Yo recuerdo que aquí cuando yo estaba más pequeño, que estaba estudiando en el colegio, saliendo de la escuela, iniciando el colegio, para poder conectarme a internet, tenía que ir ya fuera a la escuela o al colegio, o tenía que ir a un lugar donde que se llamaba Café Internet, donde vos podías ir y, ¿verdad? Pagabas 1 hora, 2 horas y podías navegar en internet. Eso fue evolucionando y pasamos a un sistema menos centralizado. Pasamos a un sistema donde ahora hay centros de poder o centros de acceso a Internet en muchos lugares, ya no solamente en el centro de estudio, ni en el gobierno, ni en las empresas, ni en los cafés Internet, también en las casas. Y eso se descentraliza más y se descentraliza más y llegamos hoy a que usted y yo en nuestro celular tenemos el acceso a todo el mundo. Entonces, vean cómo ha ido evolucionando esto, de necesariamente tener que ir a un lugar específico para conectarme y ver qué está pasando, a tenerlo luego en casa y después a tenerlo hasta en el cuarto de mi casa, cada una de las personas que viven en esa casa. Y eso es lo que está sucediendo. Esta ha sido la evolución y esto es importante entenderlo porque lo que quiere decir es que en la parte social, en la parte política, cada vez más lo centralizado, lo que está estrictamente jerarquizado, tiende a generar rupturas y tiende a dividir más a las poblaciones. Y esto hay que meterle un poquito de cabeza para irlo pensando. La lógica descentralizada o distribuida lo que implica es una dinámica colaborativa. Si yo en mi celular tengo el acceso a la misma información que tiene usted en su celular y demás, quiere decir en ese sentido que tenemos de alguna manera el mismo poder de actuar y de tomar decisiones en una dirección concreta si nos articulamos y trabajamos en conjunto. Pero claro, eso implica que yo tengo que reconocerte a vos, tengo que reconocer tu identidad, tengo que reconocer lo que sos, lo que pensás, y si sos diferente a mí en lo que crees, lo que pensás y lo que decís, no tiene que ser un problema para trabajar de manera distribuida, colaborativa, en fin, de principios que sí son universales. Entonces, este ejemplo de la era de la información me parece valiosísimo para explicar a continuación el tema de la era multipolar hacia la que vamos. Y lo pongo así, es el sistema internacional, sigue el sistema internacional un camino como el de la era digital. O sea, esa lógica, ¿verdad? Esa racionalidad que ha movido el desarrollo científico y digital de los últimos años, ¿será el mismo que está moviendo en el fondo la lógica del sistema internacional? Y aquí ya hice la analogía y traté de unir, ¿verdad? Esas dos ramas del conocimiento entre la ciencia social y esta otra ciencia tan importante. Entonces, vean esas tres imágenes, qué interesante, y comparémoslas con las anteriores. En la primera es el reflejo del mundo unipolar. El reflejo del mundo unipolar fue aquel de finales de la Guerra Fría, ¿se acuerda? Cuando cayó el bloque socialista en 1991 y se desintegra la Unión Soviética. Después de ahí vino el famoso llamado fin de la historia del profesor Francis Fukuyama, donde decía que pues parece que la democracia y la libertad habían triunfado y era el fin de la historia. Entonces teníamos un mundo, un sistema internacional liderado, dirigido, administrado por una única potencia mundial. Entonces estamos viendo ahí un sistema centralizado, para llamarlo de alguna manera, y que se entienda en este sentido un poco la analogía respecto a la era digital. Entonces, un modelo centralizado, ¿verdad? Que tenía sus propias características y una de esas características fue la globalización, ¿verdad? El mundo unipolar es globalización, prácticamente es sinónimo de globalización
y eso implica también desde la teoría crítica una forma de homogenización o estandarización. Entonces vemos cómo se han aculturizado los países. Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco que falleció hace 2 años, tiene un texto muy famoso que se llama Globalización, Consecuencias Humanas, y ha explicado mucho en detalle cómo ha impactado esa unipolar, esa globalización centralizada en el mundo de las relaciones internacionales. Pero hace ya algunos años, con el surgimiento de nuevas potencias, como la India, como China, como Rusia, como Pakistán, Corea del Sur y demás países que algunos los podemos ver por acá, estamos viendo entonces una transformación de ese sistema internacional hacia algo más, digamos, descentralizado o multipolar, que es parte de una evolución natural también que viene dándose y viene desarrollándose producto del surgimiento de estas nuevas potencias. Entonces, la era multipolar buscaría en ese sentido, de alguna manera u otra, cooperar y competir, pero reconociendo particularidades de la totalidad, no totalizando a partir de una particularidad, sino al contrario, ¿verdad? Reconociendo las particularidades de la totalidad para a partir de ahí trabajar y desarrollar un sistema internacional bajo algunas reglas o direcciones un poco distintas, ¿verdad? En tercer lugar, pues lo que yo planteo aquí respecto a la analogía es que ojalá en algún momento pudiésemos avanzar y seguir evolucionando y que esta era multipolar nos permita pasar hacia una era de pleno reconocimiento de la identidad, de las características de cada pueblo de este planeta, que es lo que debe enorgullecernos como humanidad y como planeta. Entonces, así es como lo estoy planteando y lo estoy haciendo esta metáfora, esta analogía, digamos. Vamos a ver, esta transición hacia la multipolaridad en el sistema internacional. Hay muchos teóricos que actualmente se encuentran estudiando la multipolaridad y estas nuevas características del sistema y dividen el mundo en grandes espacios, ¿verdad? En diferentes espacios. Este es solo un ejemplo. Hay muchas formas, ¿verdad? Esta no es ni la única, ni la más válida, ni nada de eso. Simplemente un ejemplo que traje de cómo se puede pensar en dividir los espacios a partir de las características puntuales de cada región del planeta, de su cultura, de su identidad, de sus creencias, de sus tradiciones, porque en este mundo que busca, digamos, descentralizarse, para seguir hablando en términos informáticos, eso requiere que tengamos raíces fuertes, que cada zona del mundo se enorgullezca de sus características, de su cultura, de sus saberes, de sus experiencias, y que a partir de ahí, con una existencia auténtica, construyan su civilización, construyan esa historia eterna que son y podamos evitar de esta manera dinámicas donde la conciencia histórica se nos borra, donde no queremos ser parte de los cambios políticos, donde tenemos una visión algo negativa de lo que puede ser construir geopolítica, construir política y hacer patria. Entonces, la transición hacia la multipolaridad plantea un autor que se llama Alexander Dugin, dice: la multipolaridad es el concepto o la teoría que desafía la unipolaridad. Existe una especie de oposición o confrontación entre las visiones del mundo unipolar y multipolar. Claro, unipolar, un único polo; multipolar, muchos polos, algo así como centralizado y descentralizado en la era digital. La unipolaridad está basada en algunos principios teóricos, geopolíticos, ideológicos y económicos, y desde luego la multipolaridad también es parte de esas características en el sistema. Ahora bien, ¿qué sucede con América Latina? Por supuesto, nuestra querida Centroamérica. Estamos en una encrucijada, estamos frente a retos, como lo dije al principio. La pandemia nos dejó ahí al descubierto nuevamente esos grandes problemas estructurales e históricos que hemos atravesado y que, bueno, nos vuelven a salir y tenemos que enfrentar. Y mucho se debate sobre esto. Yo aquí en Costa Rica debato mucho con estudiantes y con algunos colegas, profesores y académicos sobre este tema.
que dicen, bueno, es que con quién estamos, tenemos que estar con uno, con otro, con este sí, con este no. Y en esas discusiones, y yo les digo, muchachos, colegas, tenemos que estar con todos, ¿ok? No es momento en la realidad internacional que pasamos de estar discutiendo mucho con unos y hablando muy bien con otros. Yo creo que aquí es donde América Latina y América Central tienen que pensar como un ente independiente, como un ente soberano y con esa visión estratégica y liderazgo que yo vi al principio. Y por eso pienso que no solamente con estos tres grandes amigos tenemos que estar bien, con muchos otros, porque estamos hablando de mercados muy grandes, estamos hablando de relaciones comerciales importantes, estamos hablando de intercambio cultural, estamos hablando de apertura institucional y de un montón de características que nos enriquecen como región y que si nosotros tenemos bien claro lo que somos, lo que queremos y lo que pensamos, no nos tiene que dar miedo tener muy buenas relaciones con todos los países del mundo, especialmente con aquellos que tienen grandes oportunidades en lo económico, en lo tecnológico, en lo político, en lo cultural y desde luego en lo educativo, porque nuestra región requiere más esfuerzos en educación, más inversión en tecnología, más inversión para el comercio y más inversión para el emprendimiento. Así que por eso me parece que América Latina como polo civilizatorio tiene grandes ventajas. Y bueno, estamos buscando nuestra identidad. América Latina está buscando su identidad. Hemos pasado varias etapas. La primera gran etapa fue la independencia de Europa, ¿verdad? O aquí yo puse un par de preguntas provocadoras sobre modernidad o herencia colonial o colonizar o civilizar. La primera gran búsqueda de identidad de América Latina fue esta. Ahora nos independizamos ya de España y bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Qué camino tomamos? Y eso ha sido algo que a lo largo de los siglos todavía resuena en el fondo de la existencia de América Latina. Modernidad o herencia colonial. ¿Qué pensamiento, qué razones teníamos en nuestras mentes en aquella época? ¿La razón europea? ¿La razón de nuestros pueblos originarios? ¿La razón de qué? ¿A qué cultura se le dio fuerza? ¿Qué fue lo que más movimiento tuvo en ese momento en la construcción de la identidad latinoamericana? Y ahí fuimos avanzando. Luego llegó otro gran periodo histórico, muchos siglos después, que yo lo veo en la Guerra Fría, en la época de la bipolaridad. Cuando se estaba en un bando o se estaba en otro, la época de las dictaduras de seguridad nacional en América Latina y los conflictos que ya todos conocemos, donde no lográbamos tampoco consolidar esa marca regional, esa civilización latinoamericana, porque estábamos muy invadidos de propaganda de todos los medios que estaban en ese momento en disputa. Entonces, como que nos aturdían, algo así como cuando a un joven que está en el colegio, empezando su colegio, y le dicen, bueno, mire, a usted le puede gustar esto, tome. Y llega otra persona y le dice, bueno, a usted le puede gustar esto otro, tome. Y al final está en una crisis existencial que no sabe ni para dónde va. Esa fue una segunda etapa en América Latina. Una tercera yo la veo con la globalización y lo que estamos hablando de la era unipolar, que a mi criterio personal se acabó el 11 de septiembre del 2001 y posteriormente en el 2008 con la guerra de Georgia y el ascenso ya de Rusia y China como grandes potencias, una en lo económico y otra en lo político. Pero bueno, la globalización fue otro momento de búsqueda de identidad de América Latina. Ahí nos metieron todas estas ideas de la vida del consumo, el individualismo, la posmodernidad, donde todos deberíamos de pensar igual y estar a la moda. Y mucho de lo que a propósito, José Mujica ha planteado en sus discursos, que por cierto, ahora que se retiró esta semana, ese discurso caló en mi corazón y me encantó. Pero bueno, ese es otro tema. Vida de consumo, individualismo, época de la posverdad. Ya a nadie le interesa la verdad, solo le interesa pues estar en otras dinámicas de vida y eso nos desafía porque nos divide como sociedad, nos divide como región. Y aquí planteo ya un cuarto espacio de búsqueda de consolidar
cultura e identidad latinoamericana propia con la multipolaridad, que es hacia lo que se ve que transita el mundo. Todavía no ha nacido por completo, pero está en ese proceso, hacia eso va. Y ahí se plantea la competencia, que es el concepto que les planteé anteriormente, o sea, cooperar y competir. No es solamente competir en una lógica o guerra de suma cero, yo gano, usted pierde, sino de buscar cooperar, reconocer la particularidad, reconocer la diferencia y también competir en formas de mercados que sean mucho más beneficiosas para todas las partes, que sean más justas para las personas y que lleguen esa riqueza se distribuya en la mayor parte de todos los sectores de la sociedad. Entonces, aquí veo una gran oportunidad para consolidarnos como civilización latinoamericana con identidad propia, reconocimiento de las particularidades, consolidación de identidad y por ende el famoso polo civilizatorio que estamos planteando. Entonces, ¿cómo construir una civilización latinoamericana? Bueno, aquí planteo solo algunas cosas. Artes, culturas, tenemos muchísimo. No tenemos que pedir nada a nadie. Tenemos saberes, conocimientos y experiencias riquísimas de nuestras culturas, de nuestros pueblos, de toda la región latinoamericana. Eso nos enaltece, eso nos da sentido del ser, eso nos hace ser ahí en el mundo, en una región específica. No importa cuán grande o pequeño sea un pueblo, su espíritu y sus ganas de construir es lo que lo hace realmente grande. Economía, tenemos mercados, recursos naturales, innovación y conocimiento. Tenemos acceso a todo ello. Me parece sumamente estratégico, pero sumamente estratégico tomar esto en consideración. Veamos números. En América Latina habemos alrededor de 629 millones de habitantes. Eso son muchas personas en términos de mercados, en términos de posibilidades de construir negocios y nuevas formas de generar riqueza y distribución. Entonces, América Latina, 629 millones de habitantes. En el Caribe americano hay 77 millones y solo en América del Sur 425 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando de números muy concretos y muy sólidos. También tenemos que consolidar nuestras raíces políticas localizadas en la historia eterna para luchar contra el cortoplacismo posmoderno. Y esto se las voy a dejar para explicárselas con una frase del Papa Francisco en su última encíclica. En cuarto lugar, las espiritualidades. Yo creo que ya llegó el momento de entender Occidente, ¿verdad? Más que todo Occidente y nosotros en América Latina, tenemos que entender que hay que reconciliar los opuestos, ¿verdad? ¿Y qué significa reconciliar los opuestos? Que no podemos seguirnos peleando que si somos conservadores, que si somos progresistas, que si somos esto, que si somos lo otro, que arriba, abajo, que al centro. No, 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 no. O sea, construir un polo civilizatorio en un mundo en transición donde los riesgos geopolíticos, ambientales y militares están a la orden del día, implica unirse, trabajar en conjunto, ceder y dialogar. No hay otro camino, no hay otro espacio. Lo demás nos divide y nos pone en bandeja de oro para quienes sí tienen intereses sobre nuestra región, sobre nuestros recursos y sobre nuestra gente. Y eso es real, eso es real. Por eso tenemos que trabajar en conjunto, recuperar lo mejor de la tradición conservadora de América Latina que nos heredó la España colonial y recuperar lo mejor de ese pensamiento avanzado también que existe y es real en América Latina para trabajar por ese polo. No tenemos que seguirnos excluyendo uno u otro porque pensamos de una manera o pensamos de otra manera. Tenemos que ver la manera de sintetizar esos pensamientos para que confluyan en una visión superior, poniendo a América Latina, pensándonos como un estado-región con características particulares y con esa fuerza de civilización propia. Construcción de identidades colectivas y sentido de pertenencia, eso es importantísimo. El individualismo que nos ha metido la globalización y el mundo unipolar nos ha hecho separarnos
de los vínculos comunitarios. Se nos olvidó hacer comunidad. Por ejemplo, en mi país, Costa Rica, a veces no sabemos quién es mi vecino de al lado. Cuando hace algunos años, en Costa Rica todos los vecinos se conocían y se hablaban. Hoy en día no sé quién es mi vecino, no conozco a mi vecino, ¿verdad? O sea, la dinámica de hacer comunidad ha cambiado y eso no está bien. Tenemos que tener siempre claro que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Que pertenecemos a una estructura mucho más amplia, a un organismo vivo, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que coopera, que trabaja en conjunto y que pertenece, que tiene un sentido de pertenencia. Este proceso tiene que ser algo de construcción para larga duración, un proceso de construcción civilizatorio. No puede ser ni a mediano plazo tampoco, o sea, tiene que pensarse para que se consolide. Y sobre eso vamos trabajando. Algo así como diseñar políticas de Estado, ¿verdad? La política de gobierno cambia cada 4 años o cada vez que hay elecciones, pero las políticas de Estado se mantienen independientemente de cambio de gobierno. Bueno, más o menos así deberíamos de trabajar. Aquí el pluriverso versus el universo de lo político. Esto quiere decir, y es muy importante, se es desde donde se piensa. Y lo que se construye, esa es una base de una verdad política propia. O sea, no nos tiene que dar miedo a pensar desde donde somos, porque habitamos un territorio con características culturales, geográficas, climáticas y demás, así como históricas. Entonces, se es desde donde se piensa. No tengamos miedo a eso. Y por último, sistemas de seguridad regionales independientes para atacar las problemáticas en conjunto, lo cual me parece muy útil, ¿verdad? Completamente útil trabajar en temas de seguridad unidos en América Latina y unidos en América Central. Brevemente, ya porque se me va el tiempo, estas son características de esas dos civilizaciones para diferenciarnos nosotros, los latinoamericanos, de la civilización occidental y constituirnos, ¿verdad? Aquí están brevemente. La civilización occidental se origina en el mundo greco-romano y en la Edad Media se consolida un poco. Actualmente tiene dos polos estratégicos, que es América del Norte y Europa, y es de tradición protestante, es un polo anglosajón. Mientras que la latinoamericana es una zona postcolonial organizada por europeos, tradición conservadora, obviamente relacionada a la España católica. Hay pluralidad de culturas, ¿verdad? Nuestros pueblos originarios, filosofías, saberes, puntos de vista, incluso mucho más avanzados que otras civilizaciones y otras culturas, y esto nos va diferenciando. Ahora bien, América Central, para ya cerrar. ¿Qué tenemos nosotros en América Central? Una posición geopolítica vital, ¿verdad? Somos la puerta al continente americano porque tenemos el Gran Caribe al frente, tenemos un canal interoceánico por donde pasa alrededor del 30% del comercio mundial, que es Panamá. Tenemos que somos un puente entre el norte y el sur del continente, o sea, somos un puente de civilizaciones y eso es muy valioso y eso es muy rico en lo cultural porque hay tradiciones, espiritualidad, tenemos recursos naturales en abundancia, tenemos una historia común y tenemos una misma lengua. Esto nos une, esto nos hace fuertes, esto nos hace uno. Y ya para terminar, aquí ya algunas ideas dosificadas, ¿verdad? Estamos en una encrucijada entre la segregación o la integración. Eso me parece que es vital. Tenemos que dejar diferencias de lado para trabajar y pensar como una gran familia, que es lo que somos, construir bloques regionales para superar los desafíos de la seguridad, de la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Esta bifurcación histórica nos obliga a repensar la democracia, a hacer uso de la tecnología, de las energías renovables y trabajar por una reconstrucción de la arquitectura estatal que nos facilite también a lo interno promover los cambios que se requieren para consolidar ese polo. Y en este sentido, bueno, lo que les dije al principio, la década del 2030, que es de grandes retos para la humanidad, requerimos de instituciones sólidas pero sensibles a la población y la realidad de los nuevos sectores sociales, así como una mayor democratización de la participación ciudadana que facilite ese acercamiento con las personas, que las personas se sientan identificadas y que las personas se sientan parte de esa comunidad que somos como país, que somos como región y que seremos como polo civilizatorio en ese nuevo mundo que está por nacer.
Y aquí cierro con esta frase del Papa Francisco de su encíclica que publicó hace unos días a principios de mes, donde nos dice: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, que es lo que planteo que ha hecho la globalización, ¿verdad? No es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Y me parece una frase espectacular para cerrar esta breve ponencia, porque es lo mismo que ha pasado con nuestros pueblos en Centroamérica, en América Latina y en muchas partes del mundo. Nos han hecho olvidar de dónde venimos, qué somos, en qué creemos y cómo pensamos, para ponernos algunos chips y seguir hablando en términos de era digital, ¿verdad? Que nos cambian los puntos de vista de lo que debemos ser. Pero somos centroamericanos, somos latinoamericanos con orgullo, pensamos desde donde somos y vamos hacia adelante a construir ese gran polo civilizatorio que yo estoy seguro que nos dará grandes réditos a futuro. Muchísimas gracias y quedo aquí abierto a sus consultas y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por su excelente disertación. Antes de continuar con las preguntas, quiero darle la bienvenida al licenciado Alejandro Perugorria, director de la revista argentina Seguridad y Defensa, que nos acompaña el día de hoy desde Argentina. Bienvenido. Para continuar, tenemos un tiempo destinado para resolver las preguntas que realizan los participantes desde nuestro canal de YouTube. La primera pregunta dice así: ¿la carrera de quien termina la vacuna COVID-19 es parte de la geopolítica? Claro, muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, 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 totalmente. Estamos hablando yo lo he llamado con un colega la farmacogeopolítica de la pandemia, ¿verdad? Así como ya se habla de cibergeopolítica y de cómo la geopolítica ha ido tomando otros espacios muy importantes para esa competencia, esa lucha, ya el espacio farmacológico es uno de esos espacios de competencia geopolítica. Y no en vano hemos visto que Rusia, China, Europa, los Estados Unidos han estado trabajando tan fuerte por obtener una vacuna en un tiempo muy rápido, ¿verdad? Eso evidentemente, además de ser por temas de seguridad nacional, es también por un tema de competencia geopolítica y ahí podemos ver reflejado una vez más esa transición en la que está el sistema internacional. Muchas gracias. La segunda pregunta dice así: ¿la multipolaridad genera discusiones de carácter dependencia económica? Podría generarlo, sí, 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 claro, podría generarlo, ¿verdad? No lo podemos descartar, pero yo creo que aquí lo importante sería entenderla más bien como una apertura a nuevos mercados, a nuevas regiones del planeta, desde un punto de vista del respeto a la independencia, a la soberanía de los estados, ¿verdad? A entender las particularidades y a sacarle el mejor provecho entre las naciones que formen parte de ese nuevo proceso. ¿Verdad? Veo que hay posibilidad de poder superar precisamente ese tipo de contradicciones que en el pasado hemos visto, para que entre todas las partes veamos qué podemos aportar y de qué manera podemos beneficiarnos unos y otros en una lógica que no sea de sumar cero, o sea, uno gana o otro pierde, que es como precisamente lo estaba explicando ahora en la ponencia. Muchas gracias. Tengo por acá otra pregunta. ¿Cómo hace para integrarse en este concepto de inclusión a países como Venezuela? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Esa es una gran pregunta. Y no sé si tendré la respuesta, ¿verdad? Espero poder dar alguna respuesta que
¿verdad? Parezca razonable. Vamos a ver, sí, efectivamente, yo creo que hay diferencias, ¿verdad? Y todos los países tenemos diferencias. Un día de estos, les voy a contar una anécdota. Tengo un estudiante que estaba haciendo su tesis para graduarse en Relaciones Internacionales y me dijo que si podía hacer, si me podía entrevistar como parte de su trabajo de investigación. Era una tesis sobre China, ¿verdad? Y entonces me hablaba en términos muy etnocéntricos de las relaciones internacionales, ¿verdad? Me hablaba en términos muy anglosajones y en conceptos muy anglosajones sobre las relaciones internacionales. Y entonces ella me decía que China esto, que China lo otro, aquí y allá. Y yo le decía, una pregunta, ¿verdad que en su familia hay personas que quizás son católicas, otras que quizás son ateas u otras que quizás tienen otra religión? Me dice, sí, 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 efectivamente, profesor. Y le digo, ah, ¿verdad? Y una pregunta, cuando ustedes hacen actividades familiares, ustedes primero le dicen a la que piensa diferente que usted, que tiene que pensar igual que usted para ir a la actividad familiar. Y entonces la estudiante se quedaba un poco pensante, ¿verdad? Y me decía, bueno, es que yo al final solo he leído teoría del mundo anglosajón de las relaciones internacionales, no he estudiado teoría de otras regiones, ni de Euroasia, ni de Asia, ni de Indo-Pacífico, ni de otras partes. Y le digo, bueno, es que eso es, todo está con los anteojos con los que miremos la realidad. O sea, yo no le voy a pedir a mi papá si es católico, ¿verdad? Y yo soy, no sé, agnóstico, que para hablar con él o darle un abrazo, de ahí él tiene que ser agnóstico igual que yo, o viceversa, o que él me diga, no, usted tiene que ir a la iglesia conmigo, ¿verdad? Para que me pueda dar un abrazo y un beso. Yo creo que tenemos que respetar las diferencias y tenemos que enfocarnos más bien en cómo construir, ¿verdad? No sé si esa respuesta satisfaga, pero bueno, así lo trato de entender yo. Me parece que las formas históricas que hemos tenido para tratar a los que hacen las cosas diferentes o piensan diferentes que nosotros, quizás no han dado los mejores resultados. La historia ahí lo demuestra. Y me parece que debemos mirar un poco más allá. Esa multipolaridad implica mirar un poco más allá, atreverse a dejar esquemas del pasado y pensar en cómo construir mejores relaciones, como digo, en lo económico, en lo político y en muchos otros aspectos más. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál es el papel de las políticas públicas para construir una civilización latinoamericana? Excelente. Bueno, la gestión pública tiene muchísimo que aportar, ¿verdad? Empezando por el tema de la era digital. Yo creo que la gestión pública tiene que avanzar hacia gobiernos abiertos y gobiernos digitales, ¿verdad? De una forma, como lo veíamos en esta presentación al principio, distribuida, no tan centralizada. Eso, en primer lugar, nos permite entender una filosofía distinta, que es una filosofía de que, ¿verdad? Podemos operar de forma colaborativa en conjunto, mirando en muchas otras perspectivas y hacia muchas otras realidades. Acordémonos que eso es vital. Y la gestión pública, por lo general, en nuestros países latinoamericanos, se ha quedado un poquito anquilosada, ¿verdad? Ha sido muy centralizada, excesivamente burocrática y yo creo que, bueno, por lo menos en mi país eso también nos tiene asfixiados aquí en Costa Rica. Cuesta ponerse de acuerdo, pero yo creo que la era digital da herramientas y la gestión pública tiene que empezar con romper los paradigmas. Y ahí es donde lo que decía al principio, design thinking, pensamiento disruptivo y estas nuevas formas que se están creando a partir del mundo de la ciencia, la innovación y de la técnica son muy útiles para enseñarnos nuevos paradigmas. Por eso tenemos algo así como quitarnos los anteojos con los que venimos viendo la realidad para ponernos estos otros y entender que hay un universo de posibilidades, ¿verdad? Como unas posibilidades cuánticas infinitas que nos permiten construir ciudadanía, construir y reforzar democracia, trabajar con el ambiente y los derechos humanos de una forma amplia, sin que, con todos los demás, sin que eso implique que yo tenga que cambiar mis principios y mis valores. Por eso la multipolaridad habla muy bien
del ser de cada pueblo, de la identidad de cada pueblo. Arraiguémonos a esa identidad. No es copiar un modelo a un país u otro, no, no, nada de eso. Es construir a partir de nuestra historia, porque la historia nuestra de cada pueblo latinoamericano, ahí está y es eterna. En la historia de mi Costa Rica, por ejemplo, en 1948, después de la Guerra Civil, se dio un pacto que se llamó el Pacto de Ochomogo entre los dos contendientes de esa guerra y se lograron poner de acuerdo y se pusieron de acuerdo y hicieron historia. Entonces, cada país tiene esa particularidad. No tenemos que ni importar ni exportar modelos, pero sí entender que en esa particularidad está la raíz para trabajar por donde se debe trabajar y donde nuestra gente se va a identificar. Gracias, Magíster. Tenemos demasiadas preguntas, pero por el tema del tiempo voy a realizar la última. Y dice, al decir que se han creado nuevos mapas geopolíticos debido a nuevas alianzas de la pandemia, ¿se podría decir que se creará un nuevo orden internacional? Ese nuevo orden está en construcción, ¿verdad? Ese nuevo orden está en construcción. En definitiva, estamos en una transición histórica, como lo he venido planteando. En definitiva, sí. Yo creo que la pandemia vino a cambiar todo de forma radical, ¿verdad? Empezando por la globalización y sus características y lo que comentamos al principio, hasta las mismas relaciones entre los estados. Yo creo que va a venir un resurgimiento con fuerza, ¿verdad? Del rol de los estados en las relaciones internacionales, ¿verdad? Eso sí lo veo porque se ha demostrado y se ha visto con la pandemia que ha sido el Estado el que ha tenido que salir a socorrer con más fuerza todos los embates de la pandemia y eso desde luego genera un mayor protagonismo internacional de los estados. Entonces yo creo que sí, estamos en un proceso de transición hacia una nueva normalidad que todavía no nace, está en ese proceso de cambio y precisamente por eso es que yo visualizo esta serie de nuevos conflictos geopolíticos que están surgiendo en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en el Cáucaso Sur y demás, ¿verdad? Porque sí hay una transición y en la política local, regional o internacional nunca hay espacios vacíos. Y a eso es lo que estamos viendo precisamente, un proceso de cambio, de reacomodo de potencias, de países, de fuerzas, que aún no queda claro, porque no es como otras épocas anteriores, donde ya teníamos relativamente visto hacia dónde íbamos a avanzar. El problema del mundo de hoy, como les dije, es un problema ontológico, existencial. Tenemos a la vuelta de la esquina problemas que podrían desencadenar guerras nucleares. Tendremos problemas relacionados con el cambio climático que pueden generar graves conflictos sociales también y económicos y así muchos otros más. Por lo tanto, es un cambio un poco peligroso, pero una evolución hacia lo que sigue. Gracias, Magíster. Agradezco al Magíster Ramírez por la interesante conferencia que nos ha compartido. Seguidamente, cedo el tiempo a la Magíster Clarisa González de Galvez, directora general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, quien dará las palabras de cierre de esta actividad académica. Adelante, Magíster. Honorable maestro Mauricio Ramírez, estimado amigo Alejandro Perugorria, señores docentes, estudiantes de la maestría, servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, participantes que nos acompañan esta noche. Como acertadamente lo mencionó nuestro ponente, el mundo tal como se conocía hace unos meses se ha reconfigurado completamente, incrementando los niveles de complejidad, nuevos desafíos, pugna por los recursos. Estamos en un entorno en el cual deben considerarse múltiples factores para la realización de análisis prospectivos nacionales o regionales. Como él también lo mencionó, la pandemia dejó al descubierto nuestras debilidades y carencias. Y esto nos conduce a un nuevo modo de vida que nos hace redimensionar nuestras costumbres pasadas incluso. Cada quien sabe
qué tanto necesita ir ahora a los centros comerciales, a ir de shopping, a comprar cosas que tal vez no necesitamos, a reorientar muchos hábitos de consumo sociales, etc. Esta charla es muy importante porque nos contribuye a abrir la mente y nos permite pensar estratégicamente. Nuestro deber como servidores públicos es responder a las demandas de la población y hacer lo que nos toca de la mejor manera posible. Es importante recalcar que más allá de los gobiernos, que pueden ser más o menos transitorios, detrás de cada uno de ellos, detrás de esos andamiajes, está la gente. La gente común y corriente que espera, sueña, se frustra y definitivamente es parte de nuestra sociedad, parte de nuestro entorno y por la que realmente nosotros desde nuestra posición de gobierno debemos hacer algo para sacar lo mejor de nosotros y poder satisfacer sus necesidades con visión de largo plazo. Es por eso que realmente este traslado de conocimientos y experiencias ha sido para mí muy importante y creo que ha contribuido a complementar el saber de quienes la hemos escuchado, sobre todo en lo que respecta a la oportunidad de mejorar que nos ha dado esta coyuntura que estamos viviendo. Mejorar no solo como nación, sino también como seres humanos. Ser más empáticos, ser más respetuosos, ser más abiertos a las diferencias, aceptarnos. El secreto de la sabiduría es la aceptación de todos, no solo de una persona, sino del resto de personas con las que uno convive. Creo yo que como les repito, maestro, muy agradecida por esta ponencia, nos ha dejado pensativos a muchos y creo que ese es el camino, la aceptación, la inclusión, porque detrás de Venezuela, detrás de Nicaragua, detrás de Cuba, está la gente normal que espera, ¿verdad? Que espera y nosotros tenemos que hacer algo por todas esas personas, sobre todo las de nuestros países, ¿verdad? Que son los que realmente pues podemos nosotros incidir en alguna situación con relación a ellos. Así que al reiterarle mi agradecimiento, pues lo felicito por su ponencia y agradezco a todos los participantes que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias. Gracias, Magíster, por sus palabras. Para finalizar, se le solicita responder la evaluación que se presenta a través del enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla de reproducción de YouTube o en el enlace que les estarán proporcionando en el chat, pues con esto estarán validando su asistencia y servirá para que se les traslade su respectiva constancia digital. Agradezco la participación de todos, esperamos contar con su presencia en futuras actividades en el INEES y que tengan todos una feliz noche.